Hay cosas que solo puedes aprender cuando estás del otro lado del mostrador. Cuando has visto pasar por tu despacho a miles de personas, cada una con su historia, con sus sueños, con sus miedos. Cuando has sido testigo de fortunas que se construyeron en silencio y otras que se evaporaron en un instante. Cuando has tenido acceso a información que la mayoría de la gente nunca verá. Y después de 3 décadas dirigiendo una entidad bancaria, después de haber estado en el centro del sistema financiero español durante algunos de sus momentos más turbulentos y también más prósperos, puedo decirte algo con absoluta certeza. Lo que la gente cree sobre el dinero y lo que realmente funciona son dos universos completamente diferentes. Permítanme comenzar con algo que podría sorprender. Los clientes más ricos que he conocido no eran los más inteligentes, no tenían los títulos más prestigiosos, no eran los oradores más influyentes sobre mercados financieros o teoría económica. De hecho, muchos tenían conocimientos financieros bastante básicos, pero había una cualidad que los diferenciaba, tan simple que casi suena ingenuo al decirlo en voz alta. Esa cualidad era la paciencia. Mientras otros clientes entraban y salían de inversiones siguiendo las tendencias, buscando retornos milagrosos y entrando en pánico con cada caída del mercado, estos hombres y mujeres simplemente seguían adelante. No hicieron nada extraordinario, no tenían una estrategia secreta, simplemente entendían algo muy simple y fundamental que la mayoría de la gente pasa por alto. En finanzas, el activo más valioso es el tiempo, no el talento, no la información privilegiada, no la suerte, solo el tiempo. Recuerdo muy bien a un cliente en particular. Era dueño de una ferretería, no era glamoroso, le iba bien, pero no era millonario. Me contó un poco sobre sí mismo y su estrategia de inversión, y dijo, desde los 30, había estado reservando una cantidad fija de dinero cada mes, sin excepción, para invertir en unas cuantas empresas sólidas. Eran grandes empresas con décadas de historia. No tenían nada de emocionante, nada de interés periodístico. Eran simplemente empresas aburridas que vendían productos aburridos que la gente necesitaba a diario. Cuando ese hombre cumplió 65 años, vino a verme de nuevo. Quería revisar sus finanzas antes de jubilarse. Cuando abrimos sus cuentas y sumamos todo, incluyendo los dividendos que había reinvertido durante 35 años, la cifra nos dejó atónitos a ambos por un momento. El dueño de esa ferretería había acumulado más dinero que muchos altos ejecutivos que ganaron el triple a lo largo de sus carreras. La diferencia no era cuánto ganaban, sino qué hacían con su dinero. Como dice el proverbio turco, muchas gotas forman un lago. Quizás el hombre había actuado en consecuencia. Ahora comparemos esta historia con otra. Cierren los ojos e imaginen lo que les voy a contar. Un abogado brillante, socio de un prestigioso bufete, durante gran parte de su carrera, ganó ingresos anuales de 6 cifras. Me visitaba con regularidad, siempre buscando la próxima gran oportunidad. Cuando las acciones tecnológicas estaban de moda, cuando el mercado inmobiliario estaba en su apogeo, salió de posiciones rentables demasiado pronto porque quería asegurar sus ganancias. Permaneció en posiciones perdedoras demasiado tiempo porque odiaba admitir sus errores. A los 60 años, a pesar de haber ganado millones a lo largo de su vida, su patrimonio neto era mucho menor que el de un ferretero. Esta es la primera gran lección que nadie te dice. La inteligencia no es tan importante como crees, y tal vez no lo sea en absoluto. Lo que importa es la disciplina. Y la mayoría de la gente confunde actividad con progreso. Creen que progresan porque están constantemente haciendo cosas, moviendo dinero, tomando decisiones. Pero en finanzas, la mayoría de las veces, hacer menos es ganar más. Ahora voy a hablarles de algo que he visto repetirse con alarmante frecuencia, la diferencia entre parecer rico y serlo de verdad. En España, por desgracia, tenemos un problema cultural con esto. Damos demasiada importancia a las apariencias, la marca del coche, el barrio en el que vives, la ropa que llevas. Y he visto a innumerables familias arruinarse económicamente intentando mantener una imagen que no pueden sostener. Tenía un cliente, un empresario exitoso, no quiero mencionar su nombre, con negocios prósperos, pero cada año, a medida que aumentaban sus ingresos, ampliaba proporcionalmente su estilo de vida. Una casa más grande, un coche más lujoso, vacaciones más caras, colegios privados más exclusivos para sus hijos. Y siempre, casi siempre, gastaba casi todo lo que ganaba. En el papel, era rico. En realidad, vivía al borde de la ruina. Cuando llegó la crisis de 2008, cuando sus negocios,
como los de todos, se redujeron. No tenía seguridad, no tenía reservas, todo lo invertía en mantener su apariencia. Tuvo que vender su casa, tuvo que vender sus autos, tuvo que cambiar de escuela a sus hijos, y lo más trágico es que tuvo que pedir préstamos que tardarían más de una década en pagar. No porque fuera un mal hombre de negocio, no porque no supiera cómo ganar dinero, sino porque nunca aprendió la diferencia entre ingresos y riqueza. Los ingresos son lo que ganas, la riqueza es lo que acumulas, y si lo gastas todo, puede que no tengas riqueza alguna, incluso si tienes unos ingresos muy altos. Mientras tanto, había otro cliente, medio, ingresos buenos pero no espectaculares. Vivía en un piso modesto, conducía un coche de gama media que mantenía durante años, vestía bien pero sin marcas ostentosas, y ahorraba religiosamente el 30% de todo lo que ganaba. Cuando llegó la crisis, ni siquiera parpadeó. Tenía años de gastos ahorrados, tenía inversiones diversificadas. De hecho, compró más activos cuando todo estaba barato. Hoy es significativamente más rico que el empresario que aparentaba el triple. Aquí está la verdad incómoda. La mayoría de la gente rica que ves, no es rica, está endeudada. Están viviendo de créditos, de hipotecas, de apariencias sostenidas por deuda. Y cuando algo sale mal, cuando llega una crisis, cuando los ingresos caen, todo ese castillo de naipes se derrumba. La riqueza real es invisible. Es el médico con el coche de 10 años que tiene 2 millones invertidos. Es el profesor universitario que vive frugalmente pero podría jubilarse mañana si quisiera. Son las personas que nadie miraría 2 veces en la calle pero que duermen profundamente cada noche porque tienen seguridad financiera real. Y esto me lleva a otro punto que necesito que entiendas. La deuda es veneno. Lo he dicho 1000 veces en diferentes contextos y lo repetiré hasta que me muera. La deuda destruye más vidas que cualquier otra cosa en finanzas. No todas las deudas son iguales. Claro, una hipoteca razonable para una vivienda que puedes permitirte, eso tiene sentido. Un préstamo para educación que aumentará significativamente tu capacidad de ingresos, eso puede tener sentido. Pero la deuda de consumo, la deuda para mantener estilos de vida, la deuda para comprar cosas que pierden valor, esa es mortal. Vi a familias enteras arruinadas por deudas que empezaron siendo pequeñas. Una tarjeta de crédito aquí, un préstamo personal allá, un coche financiado que realmente no podían permitirse. Y como la deuda tiene esa característica horrible de crecer exponencialmente, lo que empezó como algo manejable se convirtió en una carga aplastante. He visto matrimonios destruidos por deudas. He visto personas desarrollar problemas de salud por el estrés de las deudas. He visto carreras arruinadas, reputaciones manchadas, vidas enteras consumidas por la angustia de no poder pagar. Y lo más frustrante es que la mayoría de esas deudas eran completamente innecesarias. No eran para emergencias médicas, no eran para salvar negocio, eran para cosas, para objetos, para experiencias que se olvidaron en semanas pero cuyos pagos duraron años. La sociedad de consumo nos ha vendido la mentira de que merecemos todo ahora, que esperar es para los perdedores, que el crédito es una herramienta de libertad. Es exactamente lo contrario. El crédito mal usado es una cadena, y millones de españoles llevan esas cadenas sin siquiera darse cuenta. Ahora, hablemos de algo que pocas personas entienden correctamente. El riesgo. Cuando la mayoría piensa en riesgo financiero, piensa en la bolsa de valores, piensan en acciones que suben y bajan. Y sí, hay volatilidad ahí, pero he llegado a la conclusión de que la gente tiene el concepto de riesgo completamente al revés. Lo que consideran seguro es peligroso. Lo que consideran peligroso es, con el tiempo, bastante seguro. Mantener todo tu dinero en una cuenta de ahorro se siente seguro. Puedes ver el número, no cambia dramáticamente, duermes tranquilo, pero estás perdiendo poder adquisitivo cada año. Eso es pérdida garantizada. Por otro lado, invertir en empresas sólidas, en negocios reales que producen valor, eso se siente arriesgado. El valor sube y baja. Ves números rojos algunos días, te pones nervioso, pero históricamente, durante periodos largos, esas inversiones superan la inflación y construyen riqueza real. El verdadero riesgo no es la volatilidad. El verdadero riesgo es no tener suficiente dinero cuando lo necesitas. El verdadero riesgo es llegar a los 70 años y darte cuenta de que no puedes mantener tu nivel de vida. El verdadero riesgo es depender completamente de una pensión pública que puede o no ser suficiente. Ese es el riesgo que deberías temer, no los altibajos temporales del mercado. He visto a personas rechazar inversiones sensatas porque no querían ver
ver su dinero bajar ni siquiera temporalmente. Y esas mismas personas, 20 años después, están luchando financieramente porque el dinero que mantuvieron seguro perdió la mitad de su valor real. Eligieron la comodidad emocional a corto plazo sobre la seguridad financiera a largo plazo. Y esa es una de las decisiones más caras que puedes tomar. Permíteme compartir algo sobre crisis financieras. He vivido varias. La crisis del 93, la del 2000 tras el estallido de las .com, la brutal del 2008, y cada una enseñó lecciones valiosas, pero hay una que destaca por encima de todas. Las crisis separan a los inversores de los especuladores. Cuando llegó la crisis de 2008, cuando los mercados colapsaron, cuando el pánico era palpable, vi dos tipos de reacciones. Algunos clientes entraron en mi oficina desesperados, queriendo vender todo, asegurando que esta vez era diferente, que el mundo financiero nunca se recuperaría. Vendieron, convirtieron pérdidas temporales en pérdidas permanentes. Y luego, cuando los mercados se recuperaron, como siempre lo han hecho históricamente, se quedaron fuera. Perdieron tanto en la caída como en la recuperación. Otros clientes, los que realmente entendían cómo funciona esto, apenas se inmutaron. Algunos incluso compraron más, no porque fueran temerarios, no porque disfrutaran el riesgo, sino porque entendían que crisis significa oportunidad, que cuando hay sangre en las calles, cuando todos huyen aterrorizados, ahí es donde se construyen las grandes fortunas. Warren Buffett tiene esa frase famosa: sé codicioso cuando otros tienen miedo y temeroso cuando otros son codiciosos. Suena simple, ejecutarlo es extremadamente difícil porque va contra todos tus instintos, pero los clientes que lo hicieron, los que mantuvieron la calma, los que incluso invirtieron más durante el pánico, esos multiplicaron su patrimonio. Mientras otros lloraban pérdidas, ellos estaban comprando activos de calidad a precios de liquidación. 5 años después, cuando los mercados habían recuperado y superado sus niveles anteriores, la diferencia de riqueza entre ambos grupos era astronómica. La lección aquí no es que debas ignorar las crisis, es que debes prepararte para ellas. Tener reservas de emergencia, tener horizontes temporales largos, entender que la volatilidad es el precio que pagas por rentabilidades superiores a largo plazo. Y sobre todo, no tomar decisiones permanentes basadas en emociones temporales. Ahora déjame decirte algo que muchos no quieren escuchar. La mayoría de asesores financieros no trabajan para ti, trabajan para las comisiones, trabajan para las empresas que los emplean. Y esto crea un conflicto de intereses masivo que destruye miles de millones en riqueza de clientes cada año. He visto productos financieros extremadamente complejos vendidos a personas que no tenían ninguna necesidad de ellos. He visto seguros innecesarios. He visto inversiones con comisiones ocultas tan altas que era matemáticamente imposible que el cliente ganara, y todo presentado con una sonrisa, con confianza, con jerga técnica diseñada para confundir más que para aclarar. La industria financiera no está diseñada para hacer rico al cliente, está diseñada para generar comisiones, y mientras esas comisiones parezcan pequeñas, un 1% aquí, un 2% allá, con el tiempo, destrozan tu rentabilidad. Si pagas 2% anual en comisiones durante 30 años, eso puede costarte literalmente la mitad de tu patrimonio final. Entonces, ¿qué haces? Haz preguntas. Pregunta cómo gana dinero tu asesor. Pregunta cuáles son todas las comisiones, no solo las obvias. Pregunta si hay alternativas más baratas. Y si algo suena demasiado complicado para entender, probablemente deberías evitar. La complejidad en finanzas generalmente beneficia al vendedor, no al comprador. Los mejores inversores que conocí mantenían sus estrategias simples. Empresas sólidas, fondos de índice de bajo coste, diversificación básica entre activos, reinversión de dividendos, paciencia. No necesitas productos exóticos, no necesitas estrategias sofisticadas. Necesitas lo básico hecho consistentemente durante décadas. Eso es todo. Pero la industria no puede venderte eso porque no genera suficientes comisiones. Hay algo más que observé durante todos estos años. La diferencia entre hombres y mujeres como inversores. Y esto va a sonar controvertido, pero los datos son claros. En promedio, las mujeres son mejores inversoras que los hombres, no porque sean más inteligentes financieramente, sino porque son menos propensas a la sobreconfianza, son más propensas a admitir lo que no saben, son menos propensas a tomar riesgos innecesarios solo por ego. Los hombres, en general, tendemos a pensar que sabemos más de lo que realmente sabemos. Operamos más, asumimos más riesgo, y como resultado, muchas veces obtenemos peores resultados. Las mujeres tienden a hacer su investigación, tomar decisiones más conservadoras, y luego mantener el rumbo. Y eso,
irónicamente, produce mejores resultados a largo plazo. He visto a hombres destruir carteras perfectamente buenas porque no podían dejar de tocar, de ajustar, de intentar ser más listos que el mercado. Mientras tanto, sus esposas, con estrategias más simples y más paciencia, construían riqueza sostenida. No siempre es así. Por supuesto, hay excepciones en ambos lados, pero el patrón es real y está documentado. Ahora hablemos de herencias, porque este es otro área donde vi desastres repetirse constantemente. Las familias españolas tienen esta tradición de dejar todo a los hijos. Es parte de nuestra cultura. Trabajas toda tu vida para que tus hijos tengan más de lo que tú tuviste. Es noble, es comprensible, y muchas veces es un desastre financiero. ¿Por qué? Porque heredar dinero sin educación financiera es como darle las llaves de un Ferrari a alguien que nunca aprendió a conducir. He visto fortunas familiares construidas durante generaciones evaporarse en menos de 5 años cuando pasaron a la siguiente generación, no porque los herederos fueran malos, sino porque nunca aprendieron a gestionar riqueza, nunca aprendieron el valor del dinero, nunca desarrollaron la disciplina que sus padres tenían. La mejor herencia que puedes dejar no es dinero, es educación financiera, es enseñar a tus hijos desde pequeños sobre ahorro, sobre inversión, sobre la diferencia entre activos y pasivos, es modelar buenos comportamientos financieros, es involucrarlos gradualmente en decisiones financieras familiares. Eso vale más que cualquier cantidad que puedas dejarles en tu testamento. He conocido patriarcas que pensaban que estaban siendo buenos padres ocultando toda información financiera a sus hijos, protegiéndolos de preocupaciones. Luego, cuando heredaban, esos hijos no tenían idea de qué hacer. Confiaban en asesores equivocados, tomaban decisiones impulsivas, caían en estafas, y en pocos años, todo se había ido. Por otro lado, conocí familias donde los padres involucraban a los hijos en conversaciones financieras desde la adolescencia. Les enseñaban cómo funcionaban las inversiones familiares. Les daban pequeñas cantidades para que aprendieran a gestionar. Y cuando llegaba el momento de heredar, esos hijos estaban preparados. Sabían qué hacer, sabían qué evitar. Y no solo mantenían la riqueza, la multiplicaba. Déjame contarte algo sobre el inmobiliario porque sé que en España es casi una religión. La casa propia, el ladrillo, durante décadas fue la inversión preferida de los españoles. Y tenía sentido. El inmobiliario español subió consistentemente durante años. La gente hizo fortunas. Pero luego vino 2008 y la realidad golpeó duramente. El problema no era el inmobiliario en sí. El problema era la falta de diversificación. Familias que pusieron todo, absolutamente todo, en propiedades, que se endeudaron hasta el límite para comprar más, que asumieron que los precios solo podían subir, y cuando colapsó, se quedaron con activos que no podían vender, con hipotecas que no podían pagar, con vidas financieras destrozadas. El inmobiliario puede ser una excelente inversión, pero como parte de una cartera diversificada, no como tu única estrategia, no con apalancamiento excesivo, no con la suposición de que los precios siempre subirán. Esas suposiciones son peligrosas sin importar el activo. Y aquí está la ironía. Después de la crisis, cuando los precios habían caído dramáticamente, cuando había oportunidades reales, la mayoría de la gente tenía demasiado miedo para comprar. El momento perfecto para invertir, y todos estaban paralizados por el trauma. Mientras tanto, fondos internacionales e inversores con liquidez compraron propiedades a precios ridículamente bajos. Años después, cuando los precios se recuperaron, esos compradores hicieron fortunas. Los españoles que podrían haber hecho lo mismo se quedaron al margen, observando. Las crisis enseñan lecciones. La pregunta es si estamos dispuestos a aprenderla. La lección de 2008 no debería haber sido nunca invertir en inmobiliario. Debería haber sido diversifica, no uses demasiada deuda, y cuando hay pánico, probablemente hay oportunidad. Hay algo más que quiero compartir. La importancia de tener una estrategia de salida. Muchas personas pasan décadas construyendo patrimonio pero nunca piensan en cómo van a convertir ese patrimonio en ingresos durante la jubilación. Tienen propiedades pero no flujo de caja. Tienen inversiones pero no plan de retiro. Y cuando llega el momento de jubilarse, no saben qué hacer. Vi esto constantemente. Clientes que en papel eran ricos, con patrimonio de millones, pero todo estaba inmovilizado. Propiedades sin alquilar, negocios familiares sin sucesión planeada, inversiones sin estrategia de liquidación. Y de repente, a los 65, están tratando de resolver todo esto mientras deberían estar disfrutando. La planificación debe empezar décadas antes. Debes pensar no solo en acumular sino en cómo vas a usar lo acumulado, qué activos generarán ingresos pasivos, cómo vas a minimizar impuestos en el retiro, qué dejarás en herencia y qué gastarás. Sin ese plan, incluso con mucho patrimonio,
puedes terminar con una jubilación estresante. Los clientes más felices que vi no eran necesariamente los más ricos, eran los que tenían claridad, los que sabían exactamente cuánto podían gastar cada mes sin preocupaciones, los que tenían sus activos estructurados para generar ingresos predecibles, los que habían resuelto cuestiones de herencia y sucesión mucho antes de que fueran urgentes. Esa tranquilidad mental, esa certeza, vale más que cualquier cantidad adicional de dinero. Al final, después de todas estas décadas, después de todas estas historias, todas estas lecciones, hay una verdad central que quiero que entiendas. El dinero es una herramienta, no un fin, no una medida de tu valor como persona. Es una herramienta que te da opciones, que te da libertad, que te permite cuidar de los tuyos, que te da paz mental, pero solo si lo entiendes, solo si lo respetas, solo si aprendes las reglas del juego y las sigues con disciplina, porque el dinero no perdona la ignorancia, no perdona la impaciencia, no perdona la arrogancia, recompensa la paciencia, la disciplina, la humildad de admitir lo que no sabes y aprender. Y si hay algo que espero que te lleves de todo esto es simple. No necesitas ser brillante para tener éxito financiero. Necesitas ser consistente. Necesitas ser paciente. Necesitas evitar errores estúpidos. Haz eso durante el tiempo suficiente y el resultado es casi inevitable. Pero falla en cualquiera de esos tres y no importa cuánto ganes, probablemente terminarás con menos de lo que podrías haber tenido. El sistema financiero está diseñado de cierta manera. Funciona según ciertas reglas. Puedes quejarte de esas reglas. Puedes pensar que son injustas. O puedes aprenderlas y usarlas a tu favor. Esa elección determinará tu futuro financiero más que cualquier otra cosa.